Hola, hola, hola. Bendiciones, bienvenidos. Avi, ahí está. Hola, Avi, colombiana. Kenia, hijitas, bendiciones, bienvenidas. Vamos a ver nuevamente. Aquí está. ¿Está Avi por ahí? Hola a todos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias por su paciencia. ¡Yeah! ¡Lo logramos! Hola, ¡Lo logramos! ¿Cómo están? bien, qué placer verla y qué placer ver, bueno, ver los comentarios, ver quiénes están entrando al live. Es una bendición para mí estar con usted, pastora, este momento. Estaba súper nerviosa, Dios sabe por qué. No, esto no había pasado antes, pero yo sé que el Señor se va a glorificar en este live. Le doy la bienvenida a cada uno de los que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Por favor, compartan esta transmisión. Es un tema muy interesante. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que desde el día uno han estado ahí apoyándome con esta visión, con este proyecto que el Señor me ha dado. Avi, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque bien es cierto que yo estoy empezando en este hermoso camino, un camino que yo no escogí, pero que el Señor me asignó, y de igual manera para mis hijos. Entonces, gracias por aceptarlo. Estoy expectante de escuchar lo que tiene que decir, lo que el Señor le ha dado. Así que Amén. damos inicio a este en vivo. Gracias a cada aquellas personas que han estado ahí conectadas desde el primer día. Hoy tengo un tema un poco controversial, un tema muy lindo: expectativa versus realidad. Lo que es verdaderamente la vida de un hijo de pastor. Este es un tema que toca mucho mi corazón, Avi, porque como le decía, estoy empezando en este camino. Tengo mis hijitos pequeños y hay una expectativa que yo tengo de ellos como mamá, como pastora. Hay una expectativa que la gente tiene de ellos. Hay una expectativa que Dios tiene de ellos, pero la realidad es otra. Ellos son niños y no entienden muchas cosas. Entonces quiero que a través suyo podamos expresarle a aquellas personas que nos escuchan, a aquellas personas que nos van a ver, de quién es Avi, cómo inicia todo, cómo empieza Avi siendo niña. Ok, muchas gracias. Antes que todo, pues quiero darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Y también honrar a mis padres espirituales, el apóstol Orlando y la profeta Doris, y a mis papás, el apóstol Lenín y la pastora Janet, porque la verdad que sin ellos creo que mi destino sería otro quizás, sin su guianza, sin sus consejos, sin sus regaños, si ellos no hubiesen estado o han estado en toda mi vida, no sé qué sería de mí. Y pues yo estoy agradecida. Ser hija de pastor no es fácil, no es fácil. Uno pasa por muchos problemas, uno pasa por muchas situaciones, pero cuando uno se da cuenta que qué privilegio el que Dios nos dio, cuando uno entra en ese pensamiento de decir, sí, soy bendecida por ser hija de pastor, la historia es otra. La historia es otra, claro, cuando estamos niños no lo entendemos. Y como usted dice, los niños son pequeños. Quiero comenzar recordando una situación. Yo creo que yo tenía aproximadamente 8 o 10 años, no recuerdo muy bien. Y estaba yo en la iglesia, ¿verdad?, en las instalaciones, y no sé qué fue lo que hice porque no lo recuerdo, pero recuerdo bien la persona que se me acercó y me dijo, ¿y sos hija de pastor? ¿Sos hija de pastor? Eso me caló tanto, al sol de hoy, pues ya está perdonada, pero sí me caló, pero más me caló lo que mi papá hizo, porque mi papá vio eso que ella dijo. Se acercó a esa persona y le dijo, el pastor soy yo. Ella es una niña, el pastor soy yo. No quiera tildarla a ella, ni ella no va a hacer lo mismo que yo voy a hacer. O sea, diciéndole, y
que si era una niña, pues, o sea, los niños hacemos relajo, los niños andamos haciendo de todo. Entonces eso me caló y a medida pasó el tiempo, siguieron pasando cosas, pero uno se da cuenta cuando, bueno, yo lamentablemente o gracias a Dios, no sé cómo decirlo, ahora que ya estoy grande, yo digo, Señor, gracias. Gracias porque yo no sé qué hubiese sido mi vida si yo no si estuviera en otra familia que no tuviera los principios, no sé qué sería de mí. Entonces, a la larga uno se da cuenta, ya cuando uno madura y cae en razón y uno se va dando cuenta para qué Dios lo llamó, uno uno ve que es el Señor el que nos escoge, como usted me decía. Yo no elegí, mis hermanos no eligieron ser hijo de pastor, pero el Señor sí. Él ya lo tenía desde la eternidad, dice su palabra, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, para que vayamos y llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Entonces, cuando era niña, pues hacía muchas cosas que obviamente no agradaban, pero muchas veces también utilizaba, mi papá es el pastor, y es a mi beneficio. O sea, eran cosas que no entendía, como para salirme de las escuelas dominicales con la hija del apóstol Alex. Mi papá son el pastor Alex, el pastor Lenín, y nos salíamos de las clases dominicales, lo usábamos a nuestro favor, entonces tiene sus pros y sus contras, y a medida que vayamos tocando los puntos, vamos a ir contando un poquito de toda la experiencia. Amén, yo creo que eso es algo, lo que dice el apóstol Lenín es algo tan real, porque los llamados a hacer la labor ahorita somos nosotros. Y a veces se nos olvidamos que ellos son niños, tienen que pasar su proceso y entonces empezamos a etiquetarlos. Empezamos a etiquetar, es que él es hijo del pastor, ella es hijo del pastor. Entonces, no, en realidad no dejamos que ellos sean quien realmente tienen que ser a este nivel. Bien es cierto de que en su tiempo ahora han cambiado mucho los tiempos. Entonces, no sé si en algún momento usted se sintió tal vez avergonzada o le daba penas decir, no, yo soy hija de pastor. A mí me pasa algo muy tremendo y es que es diferente cuando tus hijos van a una escuela privada. Pero ellos ahora están yendo a una escuela pública y bien es cierto de que en un aula 25 niños, 28 niños, ellos son mayoría y mis hijos son minoría. Solo porque tal vez uno o dos en su clase crean en Jesús, los otros 27, 24 no crean en Jesús. Entonces ellos empiezan como tal vez a hacerse esa idea en la cabeza de que ellos son minoría y que ellos no tienen la verdad. Entonces hay momentos donde ellos han dicho, nos han venido a nosotros a decir, es que a mí me da pena decir que mis papás son pastores. Entonces ahí empieza como que la lucha. Cuando usted era pequeñita, ¿usted alguna vez sintió algo así? Pues fíjense que siempre he estado o siempre estuve en escuelas cristianas, en colegios cristianos. Nunca me avergoncé de decir que mis papás eran pastores, pero lo omitía. Muchas veces lo omitía, o sea, no sé si eso es vergüenza, porque yo quería ser más en mi etapa de adolescencia, ya cuando iba entrando a los 13, a los 14 años, yo quería escuchar música, yo quería ir a una fiesta, yo quería saber qué era decir malas palabras, porque, o sea, todo eso uno quería experimentar y estuve, no se puede decir reprimida, pero sí aislada a todo eso, o sea, mi mundo era la iglesia, la casa, la iglesia, los grupos o las casas de paz, los discipulados, ese era nuestro mundo. Y no me sentía avergonzada, pero sí quise experimentar muchas cosas las hice a escondidas de mis padres, obviamente, que después uno se arrepiente, ¿no? Eh, era más ese gusanito de querer decir, yo quiero experimentar, por ejemplo, yo no podía decir malas palabras. A mí me daba no sé qué decir una mala palabra o una mala expresión, por muy poquito, si yo alcancé a decirlas, pero con aquel miedo, porque me podían decir, ay, qué boca, ¿verdad? La hija del pastor.
Siempre estuvo, siempre que yo quería hacer algo y que quizás lo hice, en mi pensamiento era la hija del pastor. ¿Qué va a decir la gente? La hija del pastor. Y así hice muchas cosas y la gente siempre habló, ¿verdad? Siempre habló y uno siempre da de qué hablar, pero uno siempre tiene ese pensamiento, ¿qué va a decir la gente? Eso es lo que a uno le preocupa. Pero si no, nunca me sentí avergonzada, solo tentada a hacer muchas cosas que hice y otras que me abstuve de hacer también. Sí, es interesante porque el trabajo de uno como padre es instruir, es guiar, es sembrarle la palabra en su corazón, pero honestamente yo puedo ver el ejemplo de mis hijos, son dos, pero son totalmente diferentes. Y tampoco puedo como que compararlos a ellos dos, porque yo puedo ver el caso de Samuel, yo digo que él es como el más espiritual. Y yo veo a Joseph y lo veo como más carnal, pero tiene la misma guianza, la misma enseñanza. Bien es cierto que la palabra dice que los instruyamos a ellos en su camino y que cuando fueren viejos ellos no se van a apartar. Pero ahí dice cuando estén viejos ellos no se van a apartar. Pero en el camino nosotros llegamos a un momento que como padres no podemos decidir por ellos. Entonces, mientras usted fue creciendo, usted entró a la adolescencia, vinieron tentaciones a su vida. ¿Cómo usted empezó a lidiar con esas tentaciones que venían, pero usted las podía, unas superar, tal vez otras venían como pensamiento, unas las entretenía y otras las echaba fuera? ¿Cómo empezó usted a lidiar mientras estaba en su adolescencia? Eh, bueno, era duro, ¿no? Era duro porque si bien es cierto, crecimos en un ambiente de oración, en un ambiente de estudio de la palabra, de adoración, pero el llamado es personal. Dios no nos va a imponer a nosotros, eh, bueno, sí, solo porque tú eres hijo de pastor, tú tienes que hacer lo mismo que hacen tus padres. Claro, qué bonito, ¿va? Qué bonito que uno siga la herencia. Pero llegó un punto en mi adolescencia donde yo quería experimentar muchas cosas. Sí, el Espíritu Santo estaba redarguyéndome, pero muchas cosas tampoco pude controlarlas. Se salieron de mis manos, yo quería libertad, decía en aquel tiempo. Yo sentía que pues estaba como encerrada, como en cuatro paredes. Y ahora que estoy grande y ahora que soy mamá, yo lo entiendo por qué mis papás me querían proteger. Y nadie nace aprendido. Los papás no nacen sabiendo ser papás. Y tampoco los papás pastores nacen sabiendo ser papás pastores. O sea, yo he escuchado muchos testimonios de hijos de pastores que recriminan a sus padres. Que mi papá pasaba más en la iglesia, que le daba más atención. Pero ahora que yo estoy grande, yo digo, yo entiendo que ellos no nacieron, que ellos han ido aprendiendo en el camino. Yo sé que las cosas que mis papás no hicieron bien quizás conmigo, las mejoraron con mi hermana y las super mejoraron con mi hermana. Y ahora con mi hija es todo lo contrario. Entonces, eso va aprendiendo en el camino. Y sí, la adolescencia fue un poco dura, mi adolescencia fue dura porque vivía en un mundo de mentira, Wow. así, en un mundo de mentira. Todo lo que hice fue a escondidas de mis padres, todo lo que viví, quizás mis papás, ahora que ya estoy grande y que lo confieso y que se los he dicho, es que quizás se han dado cuenta. Yo creía que nadie me miraba, yo creía que me escondía más el ojo que todo lo ve. Ahí estaba. Ahí estaba en corrección y en misericordia conmigo, porque no permitió que nada me pasara. Una vez recuerdo que tenía ganas de ir a una fiesta. Tenía ganas de ir a una fiesta y todo se dio. Pedí permiso falso, era un permiso falso, era una invitación de 15 años, pero yo iba para una discoteca. Ya estaba todo listo, pues mis papás casi no nos dejaban salir, pero ese día accedieron no sé por qué, y pues ya como unos 30 minutos antes de que me fueran a recoger,
empezó a quedar desesperación en mí y yo no quería ir. Y después, una desesperación al punto de que yo llamé a mis amigos y les dije, no, no voy a ir. Y me insultaron, no, que ya vamos en camino, vamos por vos. Pues no fui. Cuando yo me di cuenta, tuvieron un accidente. Mi, Wow. mi amigo venía ebrio, el que estaba manejando. Yo dije, Señor, gracias. Gracias porque aún en medio de todo, aún en medio de todo, tú me libraste. Pero esas cositas y otras cosas que yo creía que eso me iba a dar libertad, que me iba a dar posición con mis compañeros, porque yo en el colegio fui tildada mucho no, más que todo la nerd, la que no se arriesga a tomar, la que no dice malas palabras. Y en sí a mí no me molestaba, pero quería encajar y no La podía. presión del grupo. Es correcto, por eso que yo decía, porque a uno en la calle, y yo creo que sus hijos lo van a experimentar en su momento, lo ven en la calle, ah, ¿verdad que usted es la hija del pastor? Y uno sí, ¿cómo me conocen? Porque a mí me ha pasado una y otra vez, a uno lo llegan a conocer por sus padres, uno es carta leída, entonces yo siempre tenía presente eso, pero nunca lo sentí mal, o sea, nunca dije, ay, pucha, pues si no fuera hija de pastor, no, nunca lo sentí mal, pero sí siempre decía, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mis padres? No de mí, sino ¿qué van a decir de mis padres? Entonces eso me abstuvo de hacer muchas cosas, pero hay otras cosas que también, pues se fueron, como dicen, de chascada, y en el proceso que también Dios estaba formando mi carácter, mi vida y todo. Sí, qué tremendo. Es algo tan real porque, por ejemplo, hay veces yo me considero que soy una mamá muy fuerte, entonces como muy estricta. Y a veces me encuentro en la posición, digo, Señor, yo no puedo ser diferente. Hay comentarios que mis hijos salen de la boca de mis hijos, me dicen, mamá, es que tú eres aburrida, mamá, déjame ser feliz, mamá, tú no me dejas hacer nada. Entonces, en el caso de Joseph, hay momentos donde, por decir así, él está pequeño, pero por decir así, cuando él ve a alguien con tatuajes, a él le llama la atención. El pelo pintado, a él le llama la atención. Entonces son cosas que yo, ay Señor, ¿por qué? O sea, yo tengo que no ponerle como decir tanta malicia, sino que dejar que ellos quieren como tener esa parte de experimentar, de qué se siente tener el pelo pintado. Y en cierta ocasión, como algo cómico que pasó, los otros días ellos estaban cerca de un muchacho que estaba tatuado. Y yo veo ahí a Joseph conversando con ese muchacho. Y yo le digo, ¿qué tanto habla con él? Y me dice el muchacho, él me está preguntando que si me dolió hacerme los tatuajes, que si los tatuajes fueron hechos antes de conocer a Jesús o después de conocer a Jesús. Entonces la mente de él va más allá. Entonces son cosas que uno como padre empieza a experimentar. Entonces mientras usted pasa esa adolescencia, esas tentaciones, en ese mundo de mentira que usted dice que vivía, porque es que son cosas a veces falsas, donde los niños o los jóvenes hacen frente a sus padres, pero que en realidad su corazón o su intuición lo llama a querer hacer otra cosa. Y toda mientras vamos creciendo, nuestros hijos van dependiendo de nuestra fe, de nuestro aceite. ¿En qué Así es. momento usted sintió de que usted tuvo que empezar a hacer uso de su propia fe? De aquella fe que sus padres le inculcaron, de aquella fe que por toda su vida, desde su niñez, su adolescencia, adulta, le enseñaron y le profesaron. ¿En qué momento usted sintió esa necesidad de usar su propia fe? Eh, Quisiera decir que fue a los 15, a los 16, pero fue hace poco. Fue hace Wow. poco porque pues aquí estamos a corazón abierto. Yo Claro. no voy a temer en hablar. Fue hace 3 años. 3 años. Wow. Siempre, como usted dice, uno está tranquilo porque está bajo la cobertura de ellos. El aceite está corriendo, aunque uno pues ya está haciendo cosas malas, siempre a uno lo alcanzan las bendiciones, pero que no es por uno. Las bendiciones vienen por el Señor, pero sí fue hace 3 años donde el Señor empezó a procesar mi vida de una manera sola. Digo sola porque sin mis papás, sin mis hermanos,
si mi hijo, claro, aquí estoy rodeada de familia, de donde estoy, pero no hay como estar con el núcleo, ¿verdad? Que con uno creció. En este momento, cuando yo empecé a ser procesada por el Señor, hace 3 años, en el 2018, ahí me di cuenta de que tenía que poner en acción todo lo que había visto de mis padres. Wow. Porque yo oraba porque veía a mi padre orar y a mi madre orar. Yo estudiaba la palabra o la leía, en aquel momento la leía, porque los miraba hacerlo, pero no porque era una convicción o porque yo tomaba una decisión. Estando aquí, viendo que las cosas no estaban fluyendo de la manera que yo quería, tuve que decirle al Señor, bueno, aquí estoy. Por eso le digo, quisiera decirlo que fue hace 15 años, pero no, fue hace poco. Fue hace poco donde yo le dije, Señor, no sé qué es fe, no sé, Wow. no sé qué es, o sea, yo hablo de fe, pero no sé qué es fe. Wow. Hablo de creer en ti, pero no sé qué es creer en ti. Hablo de sentirte, pero ciertas veces te he sentido. Entonces, a partir de ese momento, el Señor ha ido pues procesando mi vida y enseñándome poco a poco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me arrepiento de que haya sido tan grande. Digo, no soy tan vieja, pero quizás en aquel momento no tenía la madurez que tengo ahora y tampoco es que soy muy madura ni nada, pero no soy como antes, no soy como antes y creo que los procesos son los que a uno le hacen salir de eso. Ahora no digo yo que sé totalmente qué es fe, pero sé que es estar parada en una palabra, aunque Wow. mis ojos no vean nada, aunque mis sentimientos a veces no están de acuerdo al propósito o a la voluntad de Dios, pero ahí voy aprendiendo. Pero si no hubiese sido enseñado por mis padres eso, entonces, ¿yo qué estaría? Estaría frustrada, amargada, y yo por eso estoy tan agradecida, porque mis padres son pastores, porque me enseñaron eso, aún quizás no me lo enseñaron verbalmente muchas veces, pero su modelo. Y ahora yo sé que yo tengo que estar en su presencia todos los días, porque si no es así no voy a crecer. Yo sé que tengo que estudiar su palabra y aplicarla, porque si no es así no voy a llegar al propósito que Dios me dio. Entonces, si yo no hubiese visto eso de mis padres anteriormente, no sé dónde estaría yo. No sé dónde estaría. Es por eso que uno no debe tildar o juzgar a un hijo de pastor en su adolescencia. Todos pasamos por procesos. Obviamente el diablo va a atacar lo que más le duele a los padres. Si no puede con ellos, va a atacar a lo que más le duele, que son los hijos. Ahora que soy madre, mi oración es diferente y eso lo aprendí hace poco junto a mis padres. Señor, revélame cuál es la voluntad de mi hija y revélaselo a ella, porque no quiero sufrir o si yo sé cuál es su voluntad, yo la voy a poder encaminar por el camino correcto. Pero a Wow. veces nosotros, como no le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere para nuestros hijos, vamos pasando y nos golpeamos y nos golpeamos y nos golpeamos porque no sabemos por qué dirección orar o por qué dirección encaminar a nuestros hijos. Entonces mi oración es ahora esa, con mi hija. ¿Pero qué? Tuve que haber pasado todo esto, tuve que haber visto todo lo que mis padres pasaron, lo que otros padres han pasado, pastores con sus hijos, para poder llegar a esta determinación. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Es lindo poder escuchar eso. Nuestros hijos dependen mucho de nosotros y como usted dice, hasta que ellos no se encuentren en ese momento vulnerable, entonces ellos no van a poder saber qué es depender de su propia fe. Yo quiero también tocar un punto también muy importante. Hay muchos hijos de pastores que mientras van llegando a lo que usted dice, a donde Dios quiere que ellos lleguen o a donde los padres los han guiado, llega ese momento tan vulnerable en sus vidas donde son muchas las tentaciones, son muchas las presión de grupo, están cansados tal vez de que la gente los etiquete, están cansados de la crítica, están cansados de las personas en su entorno y entonces deciden buscar tal vez refugios falsos,
deciden tirarse a aquello que es el pecado, aquellas cosas que saben que no agradan al Señor. Entonces, hay muchos jóvenes, hay muchos hijos de pastores que necesitan escuchar esta parte, y es, en algún momento, en un momento de su vida, usted se encuentra en esa posición donde usted falla al Señor, donde usted falla a sus padres, donde usted falla a su congregación. Y es un momento vulnerable, me imagino yo. Hay muchos hijos de pastores que se encuentran en esta situación, Abby, y yo estaba orando mucho por este live, porque yo sé que esta parte va a ser un rompimiento para aquellos jóvenes, para aquellos hijos, aquellas hijas que han pecado, que han fallado al Señor y que en ese momento se sienten con un perdón inmerecido, con la culpabilidad, con sentirse menos, entran en el rechazo. ¿Cómo fue esa experiencia en su vida? ¿Cómo usted se enfrentó a eso y cómo Dios le dio la fuerza para salir y estar donde está ahora? Bueno, cuando empecé mi adolescencia, pues uno, como veníamos comentando, uno quiere experimentar, uno ve lo que sus amigos hacen y uno se siente como no parte del grupo porque no hace lo que sus amigos hacen. Y llegó un punto en mi vida donde yo quería era que tener novio, no sabía qué era eso. Yo quería pues conocer a alguien, sentirse amada, decía uno, o sentir eso que los amigos cuentan, que hacen, cómo son sus sentimientos. Y, y pues conocí a una persona y me enamoré completamente, pero no era la persona que Dios tenía para mí. No era la persona, yo lo consulté con mis padres en esa etapa que considero que fue como mi etapa de rebeldía, donde yo quería hacer lo que se me antojara, siempre oculto, ¿verdad? Pero como todo sale a luz, porque en el Señor no es nada oculto, pues yo le hablé un día, yo no aguantaba más, yo le dije a mis papás, mire, tal persona me gusta, denme permiso. O sea, era sí o sí. Y mis papás fueron bien radicales, ¿no? Porque los papás son sabios y los Correcto. papás saben quién conviene y quién no conviene desde una amistad. Es por eso que yo, cada persona que tengo la oportunidad de decirle, escucha a sus papás. Los papás saben quién le conviene a uno. Y mis papás fue radical, mi papá y mi mamá, no, hijita, no se lo vamos a permitir, no, no esa persona, no es para usted, no es el tiempo, tenía 15 años, no es el tiempo. Y yo empecé, pues, y ahora me arrepiento y quisiera retroceder el tiempo a juzgarlos, empecé a hablar que ellos no me querían, o sea, empecé a hablar mal de mis papás. Error por completo, uno se cierra por completo los cielos cuando uno deshonra a sus padres, desde sus palabras. Ese fue el primer error. Empecé a decir, para mí misma, ¿verdad? No era algo, como todo era oculto, no tenía con quién yo compartir eso, ni con mis hermanos, era oculto. Pero no me importó lo que mis padres, lo que mis padres me dijeron. Mi papá me dijo, no, hijita, no, ahí no. Pero para mí fui terca, fui necia en ese momento y no presté atención. Salí embarazada, mi hija es una bendición, pero no funcionó. Cuando yo veo que no funciona, cuando yo veo que no es ahí, cuando yo empiezo a entender que mis papás tenían razón, que no era por ahí que tenía que haberme ido, empiezo a sentirme culpable. Nace mi hija, yo mi embarazo no lo disfruté, como les repito, mi hija es la mayor bendición que a mí el Señor me ha dado. Y yo estoy tan agradecida con Dios por la vida de mi hija. Pero el proceso fue duro. Todo mi embarazo la pasé frustrada, amargada, llena de tristeza. Yo lloraba todos los días, todos los días. Creo que a mí se me acabaron las lágrimas en ese momento. Nace mi hija, mi mayor bendición, pero sigo con aquella depresión, sigo
con eso de que, o sea, hice mal. ¿Qué van a decir la gente? ¿O qué hablaba la gente? Porque obviamente que un embarazo no se puede esconder. Dicen que la gripe y un embarazo no se esconden. Llegó un punto que yo usaba ropa gigantesca para ocultar, para ocultar mi embarazo. La gente siempre hablaba. Venían a mí de personas que eran amigas, que yo consideraba amistades, que conmigo decían una cosa, pero con otras personas estaban hablando de mí, estaban hablando de mis papás. Yo me sentía como en un mundo oscuro. Yo miraba para el cielo y yo no miraba nada de luz. Me sentí oscuro por completo, porque por esa culpabilidad de que le fallé al Señor y le fallé a mis papás. Y el diablo se encargaba en decirme, por vos están hablando así de tus papás. Wow. Y eso era lo que a mí más me dolía, porque los papás son los papás, sean como sean. Los padres están siempre para uno. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer? Yo no, era una niña prácticamente, acababa de salir del colegio, medio, estaba empezando a entrar a la universidad. Una niña creando otra niña, pero siempre mis papás estuvieron ahí y bregué con esa culpabilidad. Pasaron 8 meses después de que mi hija nació y en un VICAP, en un congreso que se hace aquí en Casa Paterna, yo le dije al Señor, yo quiero ser libre, porque yo no aguantaba, yo vivía en un mundo de depresión. Muchas veces yo no quería ni ver a mi hija. Y mi mamá lo entendía y me dan ganas de llorar porque mi mamá lo entendía y me decía, yo me la llevo, yo me la llevo. Yo le decía, mami, sí, llévate. Porque yo estaba hundida en una depresión. Yo no le quería hacer daño. Yo la amo, yo la amaba, la amo, pues ella es mi tesoro. Entonces, mi mamá bien entendida y mi mamá se la llevaba con ella. Pero el diablo me tenía totalmente llena de culpabilidad. Y siempre yo pensando en mis papás y lo que la gente decía. Una vez mi papá me dijo, hija, nosotros sabemos en quién refugiarnos. Nosotros sabemos en quién refugiarnos. Pero yo decía, él puede refugiarse, pero yo no sé cómo es refugiarse. Wow. Porque mi papá me decía, nosotros tenemos lo reservado en su morada, que está escrito en la palabra, que cuando los enemigos vienen, uno puede decirle al Señor, llévame a lo reservado de tu morada. Y entonces yo decía, pero qué fácil para él, yo no sé qué es eso. Porque como decía, el aceite solo corría, no era una decisión. Y en ese VICAP yo le dije, Señor, ya no quiero esto, líbrame. Y el Señor me hizo libre. Pero tuvieron que pasar esos 8 meses de proceso. El Señor me hizo libre. Desde ahí volví a sonreír, empecé a disfrutar a mi hija, empecé a tomarme fotos, porque ni eso tenía. Yo fotos de mi embarazo, 2, 3, mucho. Por lo mismo, porque me sentía indigna. Yo sentía que no podía enseñar al mundo lo que estaba pasando conmigo. Pero desde ahí el Señor me hizo libre y desde ahí empecé un proceso. Claro, me caí muchas veces, pero me levanté. Y así ha sido el proceso hasta ahora, hasta ahora. Pero sí, el diablo se encarga a uno de destruirlo. Yo muchas veces dije, no, ya no quiero. Que sigan mis papás, yo no quiero esto. Muchas veces dije, no quisiera estar en esta casa, no quisiera vivir aquí, quería huir por lo mismo, por haber deshonrado. Yo me sentía indigna. Y también sentía que el Señor me había perdonado, pero que me sentía como ese perdón condicionado, que uno tiene que hacer algo para que el Señor lo perdone. Así sentía yo. Pero Dios me mostró ahí que sí, que de verdad que sí, Él estaba conmigo, que Él me sacó cuando yo fui libre. Uy, se me salió aquel peso tremendo que tenía y empecé a servir. Siempre, obviamente, me caía, me levantaba, seguía sirviendo. Así ha sido mi proceso hasta ahora. Nunca había querido arrancar hasta ahora. Hasta ahora nunca
Nunca decidí, bueno, tenía mi liderazgo en la casa de paz, lo dejaba, volvía, lo dejaba, pero hasta ahora siento que yo digo, bueno, ahorita sí ya despegué. Y ya despegué para no aterrizar hasta que el Señor diga que aterrice. Eso fue, creo que la etapa más dura que he tenido, pero agradecida con Dios porque mis papás siempre estuvieron ahí. Siempre, siempre, a pesar de todo. Eso. Hermoso. Es hermoso contar este tipo de cosas porque aquí estamos a corazón abierto. Estas cosas no se dicen, estas cosas no se expresan. Y hay muchos jóvenes, hijos, hijas, que están sumergidos en la culpa, que están frustrados, no saben qué hacer. Nuestros hijos pagan un precio bien alto. Nuestros hijos, y verdad, usted es una de ellas, desde pequeña viene pagando un precio. La gente no sabe en realidad lo que es la realidad, la verdadera realidad de lo que uno vive, de lo que uno sacrifica, de lo que nuestros hijos sacrifican. Y entonces me imagino que en ese momento el único apoyo que usted siente es de sus padres. Porque tristemente, como no sé si hubieron personas a las cuales sus padres dieron toda su vida en ellos, invirtieron en ellos, pero en ese momento que usted necesitaba de ellos no estaban. No está. Entonces Sí. me imagino que viene esa soledad, esa frustración. ¿Y qué usted esperaba de la gente? ¿Cómo usted puede decirnos a nosotros que nosotros podemos hacer por ellos? ¿Qué esperaba usted en ese momento que usted siente que falla, pero que usted necesitaba el apoyo de esas personas y no lo tuvo? Bueno, creo que todo el mundo espera que lo apoye. Eso, Ujú. ¿verdad? Uno espera que una palabra de aliento. Fueron pocas las personas que estuvieron ahí, eh, familia y personas allegadas a mis padres. Digo a mis padres porque era ellos, ¿verdad? Uno dice que tenía amigos, pero en ese momento no estaban los amigos. Entonces eran las personas allegadas a mis padres. Fueron pocas que yo podría mencionarlas, pero que si se me escapa uno puedo tener problemas. Que estuvieron ahí y que le dijeron a mis padres, bueno, vamos a superar esto. Vamos, en mi momento, ¿verdad? De embarazo, en mi momento de todo ese proceso, que ahí fue como más la crítica. No sé qué más decían de mis padres, pero a mis oídos llegaron, "Ay, la hija del pastor", como la tenían así, reprimida, o como y bien calladita se lo tenía, o yo no esperaba esto de otra persona, pero de Abby no. Así, esos comentarios vinieron a mis oídos y uno cree que puede contar con algunas personas, pero uno ahí se da cuenta quiénes de verdad son amistades, quiénes de verdad están ahí para uno. Y pues, ¿qué le diría yo? No somos nadie para juzgar a un hijo del pastor. Como usted dice, solo el que está en los verdaderos zapatos de los hijos de pastor entiende. A uno le toca dormir en el suelo, dormir en el carro, a uno le toca trasnocharse, le toca comer mal, porque a veces son las 12 y uno no hace nada, las 12 de la noche. A uno le toca caminar, le toca mojarse, le toca andar en lugares peligrosos. Yo recuerdo una vez que con mi papá andaba visitando unas casas de paz en una colonia peligrosa de aquí de Tegucigalpa. Íbamos con mi hermana y yo, y en eso nos rodearon personas, eran muchachos de pandillas, nos encañonaron en el carro y nosotros quedamos helados y no sé si fue mi hermana o yo, no recuerdo quién dijo, le dijo a mi papá, pero ¿verdad, papi, que no nos pueden hacer nada? No, dice, no nos dijo mi papi, no nos pueden hacer nada porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero solo mi papá terminó de hacer eso y la gente nos hizo camino y nos dejaron pasar. Esa y muchas cosas que uno tiene que pasar. Eh, no es fácil, no es fácil. Todo ese proceso creo que nadie lo aguanta. Yo ahora veo a un ejemplo claro, el hijo de los pastores Ron y Kevin, que ahí anda y trasnochado y se levanta
de noche, y va todo dormido y todo, estudia en la iglesia, hace tareas en la iglesia, y yo me recuerdo que así era yo, así era mi hermana, así era mi hermano, todo, a tal punto que nosotros era un día de servicio y no íbamos, nos extrañábamos, porque prácticamente la iglesia era nuestra vida, ahí están nuestros amigos, nosotros no tenemos conocidos de otros lados, solo de la iglesia. Wow. Entonces, ¿qué decirle a esas personas? Cuando a uno lo juzga, hay tres dedos que vienen para uno. Cuando uno levanta y señala, hay tres dedos que son para uno. Uno no sabe lo que están pasando, los problemas en casa, problemas económicos. Los problemas económicos son difíciles, que uno piensa que los pastores no los pasan. Sí los pasamos, hay momentos que no teníamos nada. Hay momentos que queríamos comprar algo y no lo podíamos comprar. Queríamos andar el teléfono porque uno exigiendo. Y solo los papás saben lo que ellos viven, lo que ellos tienen que hacer por Cristo. Ellos saben. Entonces, hay personas que quizás y ahora entiendo, muchos hijos de pastores quizás se hartan de esta vida. Quizás se hartan y por eso deciden tomar malas decisiones. Pero también sé que el Señor tiene misericordia de ellos y que en su momento los hace volver al camino a tiempo. Amén. Yo dije que no iba a llorar, pero a mí es que a mí todos esos temas me tocan, la verdad. Yo ahora aquí a corazón abierto y todos esos temas me tocan. Em, qué usted piensa o qué usted aconseja ahora que usted es mamá? ¿Es bueno uno llegar al extremo como madre, como padre, decir no, 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 no? ¿O usted cree que uno deba de crear como una flexibilidad entre decir algunas veces sí, otras veces no? Ahora que usted, ¿verdad? Se sintió como se sintió cuando era adolescente, en su edad adulta, ¿qué usted me puede decir a mí, verdad? Que soy madre también, soy pastora, soy madre de niños pequeños y yo sé que van a crecer. Y ahora que usted es mamá y ha vivido todo este proceso, ¿qué nos aconseja? ¿Es bueno uno estar así, tan cerrado, o creen que uno debe de abrir como un espacio a confiar? Pues estoy experimentando todavía. Mi hija solo tiene 9 años y me he encontrado en situaciones que yo digo, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Ujú. Me he encontrado en situaciones porque yo me pongo, si soy dura, puede que pase esto, pero si soy facilita, puede que suceda esto. Entonces, he decidido orar al Señor para que Él me guíe. Y cuando yo voy a tomar una decisión que mi hija me dice, mami, fíjese que tal cosa, o yo veo algo en ella que no me está gustando, yo voy ante el Señor y le digo, Padre, ayúdame, ayúdame. Creo que en la palabra está escrito, no hay mejor consejo que aquel que esté apegado a la palabra. Amén, No amén. hay, yo no puedo hacer las cosas con mis pensamientos, con mis ideas, con mis estrategias. No puedo. Yo voy a fallar si lo hago con eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo miro algo raro en mi hija o que ella quiere ser como sus compañeritas o que me dice, mami, que mira que tal marca me gusta. Entonces yo voy, Señor, ayúdame. Yo voy a hablar con mi hija, pero ayúdame. Entonces ahí a decir, hija, nosotros somos así. Y ya le doy el consejo y ella me entiende. Ok, mami, no, yo sé, yo lo entiendo. Entonces ahí digo, Señor, gracias. Porque al menos tuve que regañar, hablé tranquilamente. Yo le digo a ella, yo ya no estoy en ese tiempo de que la quiero castigar, ¿no? Yo quiero ser una amiga, pero también quiero ser una madre. Yo Claro, creo que el Señor en su sabiduría nos va guiando. Él es el mejor padre. Él es el mejor padre, aunque le fallemos una, otra vez. En su misericordia, Él está ahí para abrazarnos. ¿Qué más que Él que nos aconseje? Entonces, mi consejo es, como madre inexperta, que vayamos donde el Padre experto cada vez que nos encontremos en una situación difícil.
Amén. En algunos momentos, y yo he pasado esa situación donde yo he llorado a solas, he estado, Señor, es que yo espero esto de ellos, pero en realidad no lo están haciendo, Señor, yo no puedo ser diferente, tú me has hecho así, entonces son cosas que tenemos que pedir mucha sabiduría como padres, mucha sabiduría con este manto que el Señor nos ha dado y saber de que yo no sé si el Señor los va a escoger a ellos para predicar, yo no sé, pero ahora en este momento la pastora soy yo, el pastor es mi esposo, entonces dejar esa libertad para que ellos sean niños. Cuando ya ellos crezcan, ellos se van a ir identificando con lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces, antes de que podamos terminar, ¿qué usted le puede aconsejar a aquellos hijos de pastores que tal vez se han encontrado en una situación similar o en este momento han fallado, no saben cómo salir de ahí? ¿Qué usted les puede aconsejar a ellos? Bueno, el Señor es el que lo hace todo, definitivamente. Si usted, que es hijo de pastor, que me está viendo, cayó, uno se puede volver a levantar. Se lo digo con autoridad porque me he levantado muchas veces con la ayuda del Señor, con la ayuda de mis padres. Si usted cayó en esa etapa de rebeldía que no quiere saber nada de lo que es iglesia, no quiere saber nada, pero siempre uno, aunque sea uno que es hijo de pastor o hijo de un líder o de alguien que trabaja para el reino, alguien que se dedica al servicio de Dios, aunque esté apartado, siempre está esa conciencia que le dice, tienes que volver o estás haciendo mal. Eso es una bendición que tenemos. Entonces, uno puede llegar al punto de decir, bueno, voy a volver, voy a volver. Si usted está pasando por una situación difícil, sepa que hay alguien que lo está esperando con brazos abiertos. Sepa que si sus papás, Dios los ha escogido para servir, es porque a ustedes también los ha escogido para servir. Porque esto así es. El Señor, quizás no voy a predicar como predica mi papá, pero algo Dios me mandó a esta tierra por la bendición de que ellos están haciendo. Algo tengo que hacer bien. Entonces, si usted se ha apartado, hoy es el mejor día para volver. Es mejor, pero no lo haga por lo que van a decir sus papás o por lo que van a decir la otra gente. Hágalo porque verdaderamente quiere un cambio en su vida y porque quiere ver cosas diferentes, y hágalo a su tiempo o al tiempo del Señor. No se deje presionar. Pues hasta ahora, imagínense, yo estoy empezando a despegar, empezando a despegar, pero lo he decidido yo, claro, con ayuda de mis padres. Lo he decidido yo he decidido intimidad con Dios, he decidido estudio de su palabra, he decidido servicio, aunque a veces no quiero, aunque a veces está mejor la cama para levantarse a orar, aunque a veces está mejor la cobija, pero es una decisión de todos los días. Sí se puede salir, hijo de pastor, sí se puede servir a Dios a corta edad, sí se puede, solo que tenemos que decidir y pedirle a Dios que nos guíe. Y para los papás, yo no sé que no me lo pidió, No, claro, pero, cuéntelo. pero yo me he dedicado a observar a mis padres en estos últimos años, en estos que estamos hablando de unos 10 años hacia acá. Mis papás se esmeran en crear tiempos de calidad con los hijos. Son pastores, pero en la casa es mi papi y mi mami. En la casa es mi papi, no es el apóstol, no es la pastora. Y yo los he observado y es algo que yo hablo con ahora mi prometido, que también es un regalo del Señor. Que yo le digo, yo sé que nosotros vamos a pastorear, porque el llamado está. Una y otra vez el Señor nos lo ha dicho. Pero tenemos que tener ese tiempo con nuestros hijos. Yo ahora veo a mis papás, inventan cualquier cosa para esos tiempos de calidad. Un cono, un helado. Lo importante es compartir, que reírnos, tomarnos fotos. Esos tiempos de calidad que uno los recuerda para toda la vida. Esos tiempos donde sí, bueno, papi, quiero hablar con usted. Mi papá, lo digo porque ahora yo he visto ellos cómo han mejorado en ese aspecto. Yo quiero hablar con usted, entonces quizás mucho tiempo tenía que esperar que atendiera a otra persona, pero ahora no.
Ahora no. Ok, ahorita, sí, ahorita hablemos. Hablemos. Ya me dan el consejo, ya quedo tranquila. Entonces, para los papás, no solo pastores, sino todo aquel que sirve, porque la iglesia demanda mucho tiempo. Pero creo que el Señor le va a pedir cuentas antes de otra persona por sus hijos, por su familia. Entonces, no descuidemos esos tiempos de calidad con los hijos, esos tiempos que cuando seamos grandes uno los recuerda. Uno recuerda, y ahora lo veo en mis padres y es algo que yo quiero hacer, porque no quiero que mi hija se sienta, como mis papás no me dan el tiempo, voy a buscarlo a otro lado. Entonces, es algo que quiero hacer y que en su momento voy a poner en práctica ya personalmente con mi familia. Claro. Dos cosas a resaltar antes de que podamos terminar es que un hijo de pastor que ha pasado esta situación necesita coraje, necesita perder la pena y necesita atreverse nuevamente, porque para levantarse del lugar donde se ha caído se necesita fuerza. Se necesita fuerza y se necesita vestirse con la armadura de Dios, porque van a venir los comentarios, van a venir las miradas, las críticas, pero esto es de tomar un paso de fe y es de accionar. Entonces, eso le aconsejamos a aquellos hijos de pastores que han caído, que están ahorita apartados. Sí se puede. Atrévete a dar ese primer paso de fe, ten valentía, coraje, porque bien es cierto que ellos están bajo promesa. Ellos no se van a perder. No. Y también algo muy importante que también nosotros hacemos es ese tiempo de calidad con nuestros hijos. Estábamos acostumbrados a que ellos eran los segundos en un tiempo, ¿verdad? Escuchaba yo porque no tenía hijos todavía. Primero el ministerio, primero la obra, después mi casa. Creo que con el tiempo nos han enseñado de que primero es Dios, primero es nuestra casa y luego ya entonces lo demás. Entonces es aprender a priorizar lo que verdaderamente vale la pena, el núcleo familiar. A pasar el tiempo nos damos cuenta de que ellos son el núcleo que el Señor nos ha dado. Hay que cuidarlos, hay que regarlos, hay que sacarlos, como usted dice, aunque sea un helado. La vida de pastor no es fácil. Como usted decía, han habido momentos donde ellos han anhelado tener algo, no se puede. Entonces hay un trasfondo detrás de todo, hay una vivencia que la gente no ve, no sabe, pero que después de que nuestros hijos pagan ese precio y fallan, entonces todos los critican, ¿verdad? Y esto es un camino que, claro, tengo la bendición que nunca critiqué a aquellos hijos, ¿verdad? Pero ahora que yo estoy en estos zapatos, puedo decir de que quiero aprender a cómo lidiar con ellos en cada etapa de sus vidas, cómo yo puedo ser de esa ayuda, así como sus papás fueron para usted, de verdad que son columnas muy fuertes. Entonces, no sé si quiera compartirnos algo antes de cerrar este live, porque esto nos da una hora y después se corta. Entonces, antes de terminar, ¿quiere agregar algo más? Bueno, solo algo hace. Si usted es creyente, si usted asiste a una iglesia, oremos por los pastores y oremos por sus familias. Los ataques vienen una y otra vez, continuamente. El mundo espiritual existe, el mundo de maldad existe. Entonces, si usted en su intimidad, acuérdese de sus pastores y acuérdese de sus hijos y ore por ellos y estoy segura que el Señor también, a raíz de esa acción que usted va a hacer, va a bendecir los suyos, va a guardar sus hijos también. Esto es una cadena y pues agradecer al Señor por los padres que me ha dado, ¿verdad? Los mejores padres. Les mandamos todos ahí donde están, excelente trabajo hicieron. Sí, agradecerle a mi hermana y a mi hermano por soportar también junto a mí todo este tiempo, todo este proceso, agradecer a mi hija y a mi novio y a toda mi familia. Eso. Amén, amén. Gracias, Abby, por haber compartido este tiempo tan lindo, por habernos enseñado, sobre todo por haber abierto su corazón y contarnos su experiencia. Estoy segura que cada persona que vaya a ver este en vivo
se va a sentir identificado y vamos a poder nosotros a cómo ver a aquellos hijos de pastores y cómo podemos ayudarlos. Entonces, quiero darle las gracias también a cada persona que ha decidido ver, ¿verdad? Este live, compártalo con aquellas personas que usted conoce que van a ser de bendición. En 2 semanas voy a tener mi próximo en vivo, no se lo pierdan, tengo un tema muy poderoso, es cómo, estoy buscando el tema todavía, pero voy a hablar con una mamá que tiene un niño con autismo severo. Tenemos que aprender también a cómo ayudar a esas mujeres que la vida también se les hace muy difícil. Entonces, gracias, Abby, ¿verdad? Le mando un abrazo a la Gracias. distancia y gracias a cada uno de los que se conectaron esta noche conmigo y nos vemos en 2 semanas. Dios me los bendiga, no quiero que quedemos hablando solas, así que Abby, gracias. Gracias. Noche. Que Dios me la bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Benditos, Bendiciones. bendiciones.